Bueno, visto que Amazon la caga con su Fire to Stick y no nos va a dejar instalar aplicaciones de terceros, pues me he pillado este baratito de AliExpress. Quédate, le echamos un ojo con Chrome, Chromecast, Android TV, todas las aplicaciones del mundo. Tiene hasta 8K, ponía por ahí, no sé dónde lo he puesto. Ahí va, ya no funciona. Así que vamos a probarlo, configurarlo y hacerle la configuración inicial. Y si nos sirve de verdad como reemplazo a Android 14 de el otro, el FireTube Stick. Ahora que le van a sacar el Vega, el sistema Vega, y ya no se van a poder instalar aplicaciones de terceros. Este es de 2 GB con 16 GB, ¿vale? Creo que es RAM y ROM de almacenamiento. Vamos al lío. Mira, aquí está lo de 8K Ultra HD. Va sobradísimo. Sobre todo el tema de precio, pues mucho más barato. Mira, se abre por el lado, es lo raro. Lo dicho, lo raro es que se abre así. Pensaba que se abría como todos por arriba. No me quiero cargar la caja por si acaso. Y aquí lo tenemos. G96. Con todas sus cositas. Un adaptador alargador HDMI. Me puede venir bien. Cable... bueno, esto es un receptor del mando de bueno, de esto, de los LEDs rojos. Eso ya me parece más caca. Que no sea un mando normal y que tengas que apuntar a esto. Eso es punto negativo, ¿eh? Va a ver qué tal después. Y un USB micro USB, que ya está mejor el micro C, pero bueno, un manual enano, imitando lo que viene siendo todo al Fire to Stick. Y aquí tenemos el cacharrito en cuestión, ¿vale? Tiene aquí esto, que parece como respiradores o botones, aunque tiene un plástico. Las salidas tienen para meter micro SD, eso está bien, para ampliar. Pero bueno, vamos a ver si es un poco mojón o no está mal, ¿vale? IR. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, vamos con el arranque inicial. Google TV, eso está bien, ya lo he enchufado todo. Lo mostraré supongo por ahí. Y el puerto de infrarrojos, que es donde me salía la palabra. Voy a probarlo ahora, lo de apuntar por ahí a un lado a otro, a ver cómo funciona. Vamos a esperar que arranque. Por aquí, de lo primero, aparte de salir el menú, pero nos ha saltado el mando, que lo configuramos. Ese mando es el típico de FireTube Stick, que no tiene nada que ver con, no sé si os lo he enseñado, con el que yo tengo. Voy a darle por aquí. Entonces, vale, entonces no me corresponden los botones. Voy a darle OK. Para atrás. Si acaso que, claro, esto si quieres emparejar uno Bluetooth, pero no es el caso. A ver esta mierda cómo funciona. Vale, ahora ya sí, el primer programa no tenía bien metido el conector. Como veis por aquí, pues ya nos sale la típica configuración de un Android TV o el TV limpito. Si nos vemos aquí a los ajustes, al setting, podemos configurar la conexión de red, el Bluetooth, ponerle un nombre, pero sobre todo, pues en Device Preference podemos poner la fecha y hora y podemos cambiar el idioma pues a español de España. Mejor. Vale, vamos para atrás. Se nos cambia la vez, idioma, fecha, información, ya está. Y lo otro importante pues es configurarle la red. Voy a ello. Vale, pues ya le tengo el wifi conectado. Al final es seleccionar tu wifi, meter la contraseña con cuidado y demás. Y por aquí tenemos un poquito, pues lo típico, buscar. Esto me recuerda a un TV Box que compré hace no mucho y que son pues esos sencillos. Inicio, las típicas aplicaciones, YouTube, Android TV y Google Store. Y si no vamos a aplicaciones, pues tenemos un poquito más de cosillas. Aquí que vamos a usar normalmente Android TV, que es una tienda alternativa por si no funciona la otra. Luego tiene cosas así latinas y demás, de Sudamérica. Este no me gusta nada, YouTube no le gustó y me dio un aviso. Y esto también, varios de estos no me han gustado. Google Play Store. Esto normalmente las tiendas, ¿veis? Bueno, está aquí la tienda de Google, habrá que probarla, la probaré ahora. Bueno, así una cosilla a comentar rápida, el mando funciona bien, puedo apuntar a otro lado, no hace falta apuntar al receptor, que decía yo eso, y funciona. Los botones se nota que es un mando chinesco, luego a ver si lo grabo más de primera persona, pero bueno, voy a iniciar X sesión para probarlo. Bueno, pues una vez iniciada la sesión, como veis ya tenemos la tienda de Google Play para Android TV, entonces tenemos aquí, por aquí todo, por ejemplo,
Yo que sé, te quiero instalar Prime Video, pues le das aquí, le das a instalar y empieza esto a instalarte y ya estaría, así de forma sencilla. Lo que pasa que la tienda de Prime Video pues seguramente esté limitada con algunas cosillas que podamos buscar. ¿Podemos hablar? Vale, otro punto negativo es que creo que no podemos hablar, que no tiene micrófono. No obstante, todo lo que se os ocurra viendo el vídeo, pues me lo decís que yo os contesto después de probarlo, porque ahora estoy haciendo la configuración, una configuración inicial, probando cosas, ¿ves? Pues mira, podemos abrir este popular programa que muy seguro muchos conocéis. Pero habrá otro que me gusta mucho, que hemos traído mucho por el canal. Entonces, me voy a poner luego lo de controlador de ordenador. Pasé, tengo que habilitar un par de cosillas y demás, porque siempre es, mira, he puesto la D y ya está ahí. Ya está aquí, ya está, que es Download. Es un especial más orientado para el Fire to Steve, ¿vale? ¿Ves? AFTV, pero que nos vale en cualquiera. Y es un programa que es canela en rama, porque le pasamos un código, nos hace un acceso directo, tiene navegador. Me encanta este programa, así hablando en plata. Entonces, nada, yo le recomiendo en todos instalarlo, porque voy a hacer lo mismo que hago en Fire to Steve, pero en este dispositivo. Quiero reemplazarlo y el otro darle puerta, venderlo. Aunque ahora están los Prime Day, esto está baratico, pero yo lo voy a vender porque si no me van a dejar instalar aplicaciones desconocidas, pues no lo quiero ahora mismo para nada. Encima tengo una Xiaomi TV que la estoy usando ahora más que no lo estoy usando ahora mucho. ¿Veis? Y le podemos abrir. Este te lo recomiendo siempre en todas las instalaciones. Permitir y OK. Normalmente estos cacharritos compré aquí la película. Es que no me hagas spam, macho. ¿Ves? Ahora se nos ha agregado lo de tienda, al iniciarse se nos han agregado más cosas. Ahí está el FireTube, pues también se han instalado por aquí cositas. Vamos a la aplicación. Que normalmente lo que le pasa a estos dispositivos es que suelen ser más lentos. Por lo menos los que compré, teniendo en cuenta que eran como 15 pavos en el Express, pon el enlace. Y aquí tenemos las aplicaciones. Yo voy a instalar toda la mandanga con este y ver si puedo instalar. Voy a hacer ahora la prueba, una instalación de origen desconocido, que me da que sí, y ya os invitaría a ver todos los vídeos, porque ya, como me funciona, voy a seguir haciendo con este, así que nada, voy al lío. Bueno, antes de pasar con ese, también voy a comentar que en Android TV también vas a encontrar, que se me pasaba, muchas aplicaciones y con una tienda, con interfaz de televisión diseñada para ello, que está muy bien. Entonces, lo del download a lo mejor no te hace falta, o sí para APKs que no estén en estas tiendas. Pero que tengas en cuenta que aquí vas a encontrar mucha mandanguita, mucha temática. Te lo dejo a ver un segundo. Bueno, aquí veis, te sale de todo, podemos buscar y demás para el que no lo conozca. Bueno, doy a la casillita y me voy a ir otra vez a download. O se puede notar, no sé, vosotros le estoy dando aquí, no lo estáis escuchando las teclas, un poquito, a lo mejor lento. Lo que te digo, pegar estas cosas, voy a meter aquí el downloader, que es lo que me interesa a mí. Aquí downloader le damos. Voy a meter un código aquí para ver si me funciona bien y que lo veáis. Que es, por ejemplo, el 4353 de uno de mis vídeos anteriores. 47. Es uno cualquiera, ¿vale? De los últimos. No es el último porque el último tenemos que darle para atrás. No he visto ahí un... Le damos a Go. Y esperamos a que haga la conexión. Como veis, hace un acceso directo a la URL. Veis, ahí lo tienes, Archive APK. Este es un limpiador de temporales, de memoria, liberado de espacio. ¿Ves? Nos sale aquí, nos lo está descargando. Ay, pero le he dado sin querer. No. Vale, vamos a instalar. Esto cambia un poquito del Fire to Stick, que nos salía esta ventana. Bueno, salía otra más grande. Le damos a abrir. Y vale, y aquí hace la limpieza, ¿vale? Este no es a lo mejor el mejor ejemplo, pero como veis, nos lo ha instalado, borramos el DLC. Y es que lo bueno de estos chinos, que no vienen capados, que puedes instalar cualquier cosa, que te puedes sacar la chorra, hablando plata mal. Va lentito, le doy a la casita, es decir, y estoy esperando, ¿veis? Va lentito, es lo que te digo. Al final, sí es verdad que en Amazon está pagando un hardware, habría que comprarlo mejor que una CPU, un procesador. Eso ya cuestión de cada uno, pero depende para lo que lo quieras, pues a lo mejor te vale con esto. Si vas a usar dos cosas juntas, Netflix, otras cosas, que yo es lo que me pasa últimamente con mi familia, que usamos dos cosas juntas. Streameo, Prime Video, porque está con el y veis aquí, bueno, están las aplicaciones instaladas. No sé dónde me ha metido Atlas, la que acabo de instalar ahora, mira, te pone ahí. Vamos a ver si la encuentro. Ah, mira aquí.
En el Atlas están todas y, por ejemplo, bueno, aquí tenemos todas las que nos tiene. X-Express, no veo ahora esa. Ah, sí, mira, que ya me estábamos quedando, que es esta, Task Killer, que le das y es que como te hace la limpieza, pues no es el mejor ejemplo para enseñarte cómo se abre y demás. Mira, Prime Video ya la tenía instalada y sin querer la he instalado 2 veces. Luego si esto le dejas el OK pulsado, bueno, el OK no, las 3 rayitas puedes instalar. Y nada, amigos, no me voy a enrollar mucho más con este, era un poco probarlo, ver si podemos instalar nuestras aplicaciones de terceros, APKs de la red y demás, y sí que se puede. Datos favorables, podemos hacer lo que quieras con él. Datos negativos, pues es una CPU más pequeñita, más humilde, va lentito, algunas cositas, pero bueno, lo seguiré trasteando para reproducirlo. Si te lo recomiendo, si no quieres gastar mucho dinero y demás, sí te lo recomiendo. Si tienes más dinero, pues ya te puedes ir al Fire to Steed, aunque lo que te decía antes, que van a quitar lo de instalar APKs, o al de Xiaomi o al de Google. Así que yo me voy a quedar aquí trasteando, iré subiendo más vídeos. Suscríbete, hazte miembro del canal, echa un ojo a los enlaces de la descripción para conseguir Netflix y demás más barato. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hacedme preguntas si queréis de esto. Nos vemos. Hasta luego.